Vamos a explicar el ejemplo número 1, que dice, el enunciado dice lo siguiente: encontrar la fuerza o la magnitud de la fuerza resultante y su dirección del siguiente sistema de fuerzas, apoyándose en la ley del paralelogramo, utilizando leyes de los triángulos. Los vectores de las fuerzas son los siguientes. Eso es lo que me indica el enunciado. Me indica que debo de encontrar la magnitud de la fuerza resultante y la dirección de esa fuerza resultante de el sistema que forman estos dos vectores. Nos dan lo que son los vectores. Me están pidiendo lo que es la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso que me están dando los vectores es dibujar. ¿Sí? Vamos a dibujar porque me tengo que apoyar en el dibujo, porque tenemos que formar un paralelogramo, porque nos piden que lo saque o se encuentre esa fuerza resultante usando lo que es la ley del paralelogramo. Por lo tanto, los vectores que están actuando en el punto, que ahora vamos a ponerle el origen, serán los siguientes. Dicen que este vector, representado mediante su magnitud y ángulo de ubicación o de inclinación, ¿sí?, sería este. Sería 1200 la magnitud del vector y a 0 grados. ¿Qué quiere decir? Recuerden que para poder ubicar este vector siempre vamos a ponernos en esta posición. Siempre iniciamos en esta parte de este del plano cartesiano y se va a abrir en contra de la manecilla del reloj. ¿Cuánto se va a abrir o cuántos grados se va a abrir? Lo que me indique después de la coma. Entonces, estos vectores están representados mediante su magnitud y su ángulo de ubicación. Entonces, el vector A me dice que está a 0 grados, entonces queda en esta manera y así lo dibujamos, ¿sí? Una magnitud de 1200. Pero el vector B te dice que es 2900 newton, pero a 75 grados. Quiere decir que para dibujar el vector B iniciamos en esta posición y me voy a abrir en contra de la manecilla del reloj. Lo que me indica es, y si hubiera más vectores, pues se van dibujando, pero aquí en este caso, en ley del paralelogramo, te dice, o la condición que te dice que debe tener dos vectores, ¿sí? No puedes manejarlo en más vectores, a menos que vayas haciendo de dos en dos. Muy bien, ya tengo los vectores, ley del paralelogramo, porque me lo están pidiendo que utilice. Primero tengo que formar el paralelogramo. Entonces, ¿cómo formamos el paralelogramo? Recuerden que es una figura de cuatro lados. Este lado tiene que ser paralelo a otro lado imaginario que vamos a manejar. Entonces vamos a manejar un segmento paralelo a este vector A, que se va a llamar vector A. Entonces este segmento tiene que ser paralelo y tiene que, donde termine el vector B, y donde termine el vector A, tengo que iniciar otro segmento paralelo a B. Entonces vamos a iniciar algo así. Entonces, este segmento debe ser paralelo a B. Entonces, ahí formamos lo que es nuestro paralelogramo. Entonces, ya formé mi paralelogramo. Entonces, lo que me dice el concepto de la ley del paralelogramo, me dice que si quiero encontrar el vector resultante de dos vectores, ¿sí?, va a ser el segmento que va a dividir el paralelogramo. Entonces, yo estoy poniendo el mismo paralelogramo aquí, ¿sí? ¿Para qué? Para poder quitar este ángulo, que es el ángulo de ubicación del vector B, pero el ángulo que hay de este eje al vector son 75 grados, el mismo de ubicación en este caso. Entonces, lo que dice la ley del paralelogramo es que yo voy a dividir el paralelogramo, recuerden, puntas de flecha, porque es un vector, aquí tengo punta de flecha, y vamos a indicar lo que me piden, ¿sí? Ya le llamé FR, vamos a ponerle FR. Entonces me piden en la magnitud de fuerza resultante. Entonces ya dibujé mi vector resultante, ¿sí?, lo que me están pidiendo, y me están pidiendo lo que es la dirección que da ese vector. Muy bien, entonces, ¿qué les había comentado en el video pasado? Que tengo que observar uno de los triángulos,
se forman dos triángulos, tengo que observar un triángulo. Entonces vamos a observar el triángulo de abajo. El triángulo de abajo es así. Vamos a más o menos así. ¿Sí? Así lo vamos a poner. Este triángulo voy a poner el 1, este es el 1. Ahí está. Muy bien. Entonces, donde este lado se llama fuerza resultante, que es lo que me piden. ¿Sí? ¿Qué lado? Este lado. Este lado vendría siendo mi vector A o el lado A. Lo voy a ver como triángulo. Y este lado les había dicho que vendría siendo igual a este lado. Entonces se va a llamar B. Y tengo los valores. B es 2900 newtons. ¿Por qué newton? Porque esa es la unidad de fuerza. 1200 newtons. ¿Sí? Ahí tengo mi triángulo. Muy bien. Para poder encontrar fuerza resultante por medio del método del paralelogramo, recuerden que tengo que apoyarme en ley de senos y cosenos. La ley de senos vendría siendo el siguiente. Ley de senos. Vendría siendo uno de los lados que sería, vamos a poner el lado A, entre el seno del ángulo opuesto a ese lado A. Esto es igual a otro de los lados del triángulo igual entre, seno del ángulo B y el otro lado entre seno del ángulo opuesto. Este vendría siendo ley de senos. Y ley de cosenos sería el siguiente. Sería el cuadrado del lado que quiero encontrar, lo vamos a llamar C cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los lados que conozco, A más B, menos 2 veces los valores de los lados que conozco, 2AB, por el coseno del ángulo que quiero conocer. En este caso, coseno de C. ¿Sí? Las letras nada tienen que ver, es nada más para ubicar. ¿Sí? Entonces, es ley de seno, ley de coseno. Entonces, si yo tengo este triángulo, bien importante, antes de continuar, cuando yo tengo un triángulo que no es rectángulo, entonces me apoyo en ley de senos y cosenos, que es el caso. Me apoyo en ley del paralelogramo para poder observar un triángulo y poder encontrar este lado del triángulo que va a ser igual a la magnitud del vector resultante. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, no voy a utilizar ley de senos y cosenos, voy a usar expresiones trigonométricas. Pero cuando yo no tengo un triángulo rectángulo, ¿qué quiere decir? Que no tengo uno de los lados, de los ángulos, 90 grados, entonces yo me tengo que apoyar en ley de senos y cosenos, por eso nos vamos a apoyar en ley de senos y cosenos. Muy bien, si me están pidiendo este lado del triángulo, ¿sí? Necesito conocer un ángulo, que sería un ángulo interno, que no los conozco, por eso me voy a apoyar en el paralelogramo y me voy con las características que hemos visto anteriormente. Este ángulo sería igual a 75 grados y este ángulo sería la suma de estos dos, me daría 180. Entonces me quedaría 105 grados. Este ángulo es 105 y este ángulo 105 grados porque son iguales. Entonces me voy ahora, este concepto de las características me voy a este lado. Si se fijan, yo aquí, este ángulo de aquí a aquí son 75 grados y este ángulo 105 grados. Me voy al triángulo, entonces yo ya conozco este ángulo. 105 grados. Yo no puedo decir que este ángulo es 75 grados. Esto yo no puedo decir, porque 75 grados vendría siendo de este lado y este lado. Este sería A, B, A y B. Paralelogramo. Entonces, yo no puedo decir que 75 vendría siendo entre la fuerza resultante y A. Si se fijan, yo no puedo. El 75 es de A a B. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo considerar esto. Pero sí puedo decir que es 105 este ángulo, ¿no? Ok, entonces, tengo un lado, tengo otro lado, me parte este lado y conozco este ángulo. Ni tampoco puedo decir que este ángulo es 75. Muy bien, me apoyo en ley de cosenos. Entonces me dice, el lado que quieres encontrar, ¿sí? El lado que quiero encontrar es C. Vamos a poner otro color.
Entonces, este es el, no quiere decir que el más largo es C. Olvídense de letras. Aquí sería el lado que quiero encontrar al cuadrado. ¿Qué quiero encontrar? Fuerza resultante. Le vamos a poner fuerza resultante al cuadrado. ¿Sí? Igual al cuadrado de un lado que conozco. ¿Cuál conozco? A y conozco B. Entonces voy a ponerle A cuadrado. Así lo llamé, así lo voy a llamar. Más el lado del otro lado que conozco. ¿Cómo se llama? B. Vamos a poner B cuadrado. ¿Sí? Menos 2 veces los lados que conozco multiplicados. Sería A. No voy a poner A y B. ¿Cómo le estoy llamando aquí? Lo voy a considerar. No tiene nada que ver ese A y esa B. ¿Sí? Es para identificar nomás el concepto. Por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. Entonces, si se fijan, este lado quiero encontrar. ¿Cuál es su ángulo opuesto? 105. Entonces, el coseno de 105 grados es el que está enfrente del lado que quiero encontrar. Entonces, 105 grados. Ahí tenemos la expresión de este triángulo para encontrar fuerza resultante, apoyándonos en ley de coseno. Conozco dos lados y conozco el ángulo que está opuesto al lado que quiero encontrar. Voy a sustituir fuerza resultante. Este cuadrado lo vamos a eliminar y vamos a poner raíz cuadrada a todo. ¿Sí? Este cuadrado va a eliminar. Se va a eliminar si yo le saco raíz cuadrada a todo lo del otro lado de la expresión. El valor de A es 1200 newtons. Voy a quitar las unidades. Se las voy a poner, después se las quito. Más el valor de este lado, que es 2900 newtons, menos 2 veces el valor de A, que es este lado, 1200 newtons, por el valor de B, que es 2900 newtons, por el coseno de 105. Entonces, si hago la operación de lo que tenemos dentro de la raíz, lo puedo hacer de forma individual y después hacemos poco a poco o hacemos todo junto, pero tenemos que fijarnos bien los signos de agrupación. Me da un total de 3413.41 newton. Eso sería el valor de este lado de fuerza resultante de FR. Sería 3413.41 newton. Esa es la magnitud de ese lado del triángulo, que vendría siendo el mismo lado que la magnitud del vector resultante. Sería 3413.41 newton. Entonces ya encontramos lo que es la magnitud de la fuerza resultante. Vamos a poner que es 3413.41 newton. Me falta lo que es la dirección. Recuerden que un vector debe tener magnitud, dirección y sentido. La magnitud es la longitud de ese vector. Lo que es el sentido es la punta de flecha del vector. Lo que es la dirección vendría siendo el ángulo de ubicación de ese vector. Pero ¿dónde nos vamos a apoyar? Nos vamos a apoyar, o de dónde lo vamos a anotar, desde este plano cartesiano, el eje X, en contra de la medición del reloj, hasta donde se encuentra ese vector que quiero encontrar su dirección. ¿Cuál es? De la fuerza resultante. Si se fijan, el ángulo no puedo decir que es 75. 75 viene siendo de aquí hasta donde está el vector B. Pero la dirección que quiero encontrar o que me piden sería el ángulo de ubicación de ¿cuál? Del vector fuerza resultante, que sería de aquí hasta donde está el vector fuerza resultante. Entonces, ¿qué ángulo sería? Nos vamos a este triángulo y el ángulo que me están pidiendo sería este ángulo, porque sería el mismo ángulo de ubicación. Partimos de aquí del eje hasta donde esté el vector. Entonces, este ángulo es el que me piden. Entonces, ¿cómo encontramos ese ángulo? ¿Cómo encontrar el ángulo de ubicación del vector fuerza resultante? No el del B, no puede ser 75. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos apoyamos en ley de seno, ley de coseno. ¿Por qué? Porque no es un triángulo rectángulo. Entonces, nos vamos a apoyar en ley de seno. Vamos a ver o vamos a manipular esta expresión.
Entonces aplicamos ley de senos. ¿Por qué ley de senos? En ley de senos, ya sea es una igualdad, ya sea un lado entre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Esto es igual a esta relación del otro lado entre el seno del ángulo opuesto a ese lado. O también a la longitud de ese lado entre el seno del ángulo opuesto de ese lado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agarrar dos, nada más. Ya sea estos dos, ya sea estos dos, ya sea estos dos. Recuerden que el ABC nada más es para poder identificar, ¿sí? Pero aquí no vamos a tener ABC, vamos a tener A, B y FR. Entonces, ¿qué quiero encontrar? Un ángulo. Tengo otro ángulo, ¿sí? Tengo tres lados. Entonces, lo que vamos a hacer es usar ley de seno. Entonces, vamos a manejar fuerza resultante. Estos son los lados. Fuerza resultante sería, no sé, el lado A. FR, olvídense de letras, es un lado entre el seno del ángulo opuesto a ese lado. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? Sería el que está aquí, 105. Entonces sería seno de 105 grados. Esto es igual a otro de los lados conocidos. ¿Por qué? Porque quiero un ángulo que quiero encontrar. Entonces, ya sea este lado A o este lado B, cualquiera de los dos, voy a manejar el del ángulo que quiero encontrar. Entonces, ¿qué lado es el opuesto a este ángulo? Entonces sería el B. Si yo pongo el A, tiene que ser entre seno del ángulo opuesto a este lado, que sería este ángulo, y no lo quiero encontrar este ángulo. Entonces sería el B entre seno opuesto a este ángulo, que sería el ángulo que quiero encontrar, ¿sí? Y ahí está la expresión para poder encontrar el ángulo apoyándonos en la ley de seno. Sustituyo fuerza resultante 3413.41, me pone newtons, el seno de 105 grados, igual a B, que sí lo tengo, 2900 newtons, entre el seno del ángulo. Y si se fijan, tengo una incógnita que es el ángulo que quiero encontrar. Hacemos la operación y me va a dar lo siguiente. Me indica que es 3533.82 newton. Es igual a 2900 el seno del ángulo. Hacemos esta operación, me da eso. Despejamos y me va a dar lo siguiente. El seno del ángulo es igual a 2900 newtons, vamos a poner, entre 3533.82 newtons. ¿Qué es lo que hice? Seno de ángulo lo pasé multiplicando, ¿sí? Ahora multiplica 3533.82. Si multiplica, pasa dividiendo. Entonces fue lo que hice. Si hago esta operación, me va a dar lo siguiente. Seno del ángulo es igual a 0.8206. Recomendación: manejen ya sea todos los valores en su calculadora o manejen 4, ¿sí? Cuando sean menores a 1. Entonces, para poder encontrar el ángulo, sería este seno pasa como seno inverso. Seno a la menos 1 de 0.8206. Hago la operación y me va a dar un total de 55.14 grados. No manejemos minutos, segundos, vamos a manejarlo con decimales. Por lo tanto, ya tenemos un ángulo. ¿Qué ángulo es? Este que está aquí. Vamos a quitar por un momento 105, vamos a poner 55.14 grados. Y este vamos a poner aquí que es 105 grados. Muy bien, entonces el ángulo que sacamos es el ángulo del eje X hasta donde está la fuerza resultante. En este caso, lo que estamos encontrando sería el ángulo de ubicación de la fuerza resultante, que sería 55.14 grados. ¿Qué ángulo es? El ángulo que vamos a tener de este eje hasta donde está el vector que quiero encontrar el ángulo, que sería la fuerza resultante, que sería hasta aquí.
Esta apertura sería 55.14 o el ángulo de ese lado de ese triángulo. Con esto estamos recordando un poco las leyes de senos y cosenos y aplicando la ley del paralelogramo, ¿sí? Entonces nos apoyamos para poder tener solución. ¿Qué desventaja tiene el método de la ley del paralelogramo? Vendría siendo que tenemos que tener dos vectores. Si hay un sistema con más vectores, va a ser complicado el manejar la ley del paralelogramo. ¿Por qué lo estoy viendo? Para que ustedes empiecen a manejar ángulos, para que empiecen a visualizar ángulos, para que vean los ángulos, para que distingan lo que es las dimensiones de los vectores. Por eso empezamos con la ley del paralelogramo, por eso continuamos lo que vieron en mecánica, que es ley del paralelogramo, y nos apoyamos con ley de senos y cosenos.